este y otros temas, déjenme saludar a la senadora Antares Vázquez Alatorre, senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato. Senadora, muchas gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Le mando un abrazo. Hola Vicente, me da mucho gusto verte. Ahora sí que antes de las Navidades. Así es. Oiga, antes de las Navidades se puso la cosa color de hormiga. ¿Cómo ve este caso y las cartas contra el presidente y los llamados para acabar con las mañaneras? Hoy el New York Times publica un artículo. Ayer fue Loret de Mola en el Washington Post. Muy complicado. Y bueno, pues a mí me queda más que decir, en nado sincronizado mayor, como tal vez no lo habíamos visto en todo el sexenio, senadora. Sí, el nado sincronizado es muy de la derecha, y por eso, precisamente por ese nado sincronizado que se ha dado, es que el presidente se ha atrevido a externar algo así como una duda razonable de que esto pudiera haber sido orquestado desde las filas de la derecha también, porque ellos son capaces de eso y más con tal de desestabilizar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo con el respaldo popular que tiene el gobierno de López Obrador. Sin duda, como bien dices, Vicente, es condenable el atentado contra Ciro Gómez Leiva, no es admisible en ningún caso, para nada. Nosotros, desde la lucha de la izquierda de siempre, hemos dicho que nadie merece morir violentamente, nadie por ninguna razón. Entonces, esto siempre lo tenemos que sostener. Pero de ahí al mínimo hay oportunismo de la derecha. Eso es lo mínimo que existe en este caso, como hemos podido ver. Por supuesto, las cartas de los abajofirmantes que ya conocemos todas y todos, y por supuesto los ataques de un día sí y otro también en contra del presidente López Obrador. Entonces, por eso hay esa duda razonable. Y vamos a ver, porque la Fiscalía de la Ciudad de México ha sido bastante eficiente en el esclarecimiento de los casos que le ha tocado resolver, varios muy complejos, pero sin duda va a haber respuestas. Entonces ya veremos. ¿Cómo entiende esto? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto la posibilidad a todas las hipótesis. La única que no vuela es que el gobierno reprime, senadora. ¿Cómo ve esta situación? Obviamente muchos gritaron cuando se habla de autoatentado, cuando se habla incluso de fuerzas adversarias a la Cuarta Transformación que pudieran ir por el camino de la violencia para tratar de desestabilizar a este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Deme su opinión, porque aquí hemos hablado por mucho tiempo de intentos de golpe blando, la guerra híbrida. El presidente ha sido siempre muy mesurado, pero creo que ya abrió la posibilidad a cualquier cosa con esto. Es muy evidente, Vicente, que hay fuerzas muy interesadas en que López Obrador fracase en este gobierno. Lo han anunciado, bueno, desde antes de que fuera presidente, cuando comenzó a ser presidenciable. Era un ataque constante. Nadie en la historia reciente de México ha sido atacado por tantos años continuos a través de los medios de comunicación tradicionales, a través de todas las voces influyentes de la sociedad civil, ataque tras ataque. Ellos pueden decirle de todo el tiempo, todos los días, sin pausa, pero el presidente no tiene derecho a defenderse. Y efectivamente, porque hoy lo cuestionó una reportera de manera muy, ya que la gente juzgue, y el presidente le respondió, dice, con todo cariño le respondió, y quieren acabar con la mañanera porque en la mañanera, según ellos, se ataca a los periodistas. Eso es falso. No se ataca a los periodistas, se defiende el presidente, es su derecho de réplica, porque no hay en otros lados, y esto por años lo hemos visto. Todas y todos deberíamos tener el derecho de réplica con la misma difusión, en el mismo espacio periodístico, pero nunca ha sido así para el caso de Andrés Manuel López Obrador y de muchos otros de nosotros. Entonces, si no fuera porque existe el espacio de la mañanera, por supuesto que hace mucho tiempo
la gente estaría ya queriéndolo linchar todos, hasta los que lo conocemos, porque resulta que todo es adverso, toda la información que se despliega en los medios tradicionales con mucho dinero de por medio es para desprestigiarlo y para hacer creer que es lo que no es, ¿verdad? Un tirano. Entonces es querer decir eso todo el tiempo. Han querido todo el tiempo también decir que López Obrador es esto, que es un dictador, y en las dictaduras se mata a los periodistas. Nada más que las dictaduras son de derecha. Eso es lo que la derecha no le dice a las personas a las que trae tripuladas, ¿no? Que las dictaduras son cosa de la derecha y efectivamente son los antiderechos, son los que restringen derechos. Estamos viendo el tema de Perú ahorita en vivo y a todo color y lo hemos visto en otros países cómo ha operado. Hemos visto cómo lo que han intentado hacer con López Obrador es lo que hicieron en su momento en Venezuela y en Cuba, lo han hecho. No es nada nuevo, es decir, la gente lo hemos visto, lo hemos vivido. Y no han podido con López Obrador gracias precisamente a las mañaneras y gracias precisamente a que es un gobierno centrado en la gente. Entonces, el hecho del atentado contra Ciro Gómez Leiva, por supuesto que se descarta la hipótesis de que es este gobierno que no ha asesinado a nadie, como sí lo hicieron los gobiernos que antecedieron a López Obrador. Es un gobierno que no ha reprimido a nadie, no se ha ido en contra del pueblo para acallar alguna manifestación ni nada. Lo más que pasa es que el presidente se defienda y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí hay gato encerrado, es muy probable que haya gato encerrado. Aquí hay responsables, por supuesto, y es muy poco probable que hay unos que iban pasando por allí, ¿no? Eso no creo que haya sucedido. Y aquí hay un móvil, vamos a ver qué dice la autoridad del móvil que se destapa, pero por lo pronto, ante el nado sincronizado, la reacción más virulenta de lo cotidiano que ha tenido la prensa vendida y los voceros de la derecha, pues ahí sin duda se va fortaleciendo una cuestión así, porque además déjame decirte, Vicente, que la derecha no tiene lealtades, no tiene lealtades ni con los suyos, pues. Hay muchas evidencias, de hecho el presidente lo habló en estos días, ¿no? Muchas evidencias de cómo las lealtades de la derecha no existen, ellos solo tienen intereses. Entonces, si bien Ciro es una persona de los de ellos, por supuesto, pues todos son intercambiables por los intereses y esto es muy grave y espero que no haya sido una cuestión que haya querido ponerlo a él como mártir en una situación para querer desestabilizar al gobierno. Espero de todo corazón que no sea así, pero vamos a ver qué sale a relucir. Antares, también las senadoras y senadores fueron invitados ayer a Palacio Nacional de alguna manera de partir y reconocer el esfuerzo que se está haciendo en el legislativo por las reformas del presidente o solamente fueron diputadas y diputados. No, estuvimos las senadoras y senadores que votamos a favor de la reforma electoral. Fue muy claro. Pero conste que haces la aclaración, los que votamos a favor, ¿no? Así fue la invitación que recibimos, Vicente. De hecho, nosotros teníamos, sin ser invitados a Palacio Nacional por el presidente desde antes de la pandemia. Se entiende, por supuesto, que hubo pandemia y no era oportuno, pero después ya hay varias ocasiones en que fueron los diputados y diputadas solamente y nosotros no habíamos sido invitados. Entonces, ahora fue la primera vez después de ese tiempo y sí, fuimos diputadas, diputados, senadoras y senadores, pero hago la aclaración porque así fue la invitación y además el lunes en la mañana el presidente lo dijo, cuando le cuestionaron si iba a invitar al senador Monreal y él dijo, es que es para agradecer a las senadoras y senadores que votaron a favor de la reforma. Y así fue. Entonces acudimos muchos, no todo mundo, porque ya muchos tenían algunos otros planes, como sabes, terminamos el periodo de sesiones precisamente el día que aprobamos esta reforma, entonces, pues bueno, ya muchos tenían establecidos compromisos familiares y no pudieron asistir, algunos otros están enfermos y lo estaban también, como el senador Burs,
que fue intervenido recientemente y no estuvo presente. Hay algunos de los, fue el caso de Burs, que estuvo ausente por enfermedad. Algunos otros, pues no sabemos por qué estuvieron ausentes, pero sí sabemos que los que votamos a favor estuvimos invitados con esa distinción de haber estado votando a favor esa reforma. ¿Qué les dijo el presidente? ¿Cómo estuvo la reunión, senadora? Pues mira, fue muy efusiva. Ahora sí que yo ni siquiera pude tomarme la foto con el presidente, porque bueno, fue así como el día de la marcha del 27 de noviembre que todo mundo le cayó encima cuando entró al salón tesorería y pues bueno, todos estábamos muy emocionados, muy emocionadas. Hablaron varios, algunos diputados, habló el senador Armenta y habló el secretario de Gobernación y habló el presidente, sin duda, de cosas muy importantes. Yo les digo, López Obrador, hemos aprendido muchas cosas de él, pero en este tiempo, ya digamos en este último tercio de su gobierno, ha ido profundizando los mensajes, son cada vez más educativos, podemos decir. Hay que estarlo escuchando con mucha atención porque dice cosas muy importantes. Habló de que en política hay enemigos verdaderos y amigos falsos. Habló de la traición. Habló de que sea el pueblo el que juzgue, que además ha sido siempre su tema, que él siempre ha dicho que el pueblo es sabio y el pueblo sabe y el pueblo define. Entonces, en esta ocasión, bueno, como no había preguntas y respuestas, no era un diálogo, él habló de esas cosas. El secretario de Gobernación antes había hablado específicamente de la relación con el Senado, no se refirió tanto a los diputados, sino más bien a nosotros en el Senado. Y el presidente yo creo que fue muy contundente en lo que dijo, y bueno, sí se estuvo transmitiendo para su sorpresa, porque preguntó en algún momento de su discurso, lo bueno es que no se está transmitiendo, pero sí se estuvo transmitiendo. Entonces, pero hubo una serie de cuestiones simbólicas importantes. López Obrador habla mucho a través de símbolos. Entonces, si bien era una reunión con legisladoras y legisladores, para nosotros hubo señales claras, aparte de lo que dijo, estuvo mi compañero Higinio Martínez junto a él en el lugar de coordinador. Estuvo a un lado de él Ignacio Mier, el coordinador de los diputados, y del otro lado Higinio Martínez, que no es el coordinador de los senadores. Es él. A ver, en eso, déjame interrumpirte si me permites, senadora, en esto. ¿Qué tan importante es el papel que está jugando Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, ante la ausencia de liderazgo tal vez de Ricardo Monreal, por obvias razones? Porque si vota en contra de esto, no puede pues ser un factor para que se apruebe la reforma electoral, porque sería una contradicción, salvo que tú me lo aclares, senadora. Ricardo Monreal, si vota en contra de esta reforma electoral, de este plan B, pues queda de alguna manera, así lo entiendo yo, descalificado para seguir avanzando estos temas. ¿Qué tan importante ha sido el tejido que hace Adán Augusto López Hernández ante esta situación inédita en el grupo parlamentario de Morena y de los liderazgos de la coalición Juntos Hacemos Historia? Mira, sin duda, bueno, es papel del secretario de Gobernación la relación con el resto de los poderes. Es decir, el secretario de Gobernación es el responsable de la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el Poder Legislativo y también con los gobernadores y con diferentes instancias. Ese es parte de su papel. Nosotros nos hemos reunido con el secretario de Gobernación en varias ocasiones, tanto en lo individual, algunos, como de manera grupal. No es inusual que el secretario asista al Senado y ha sido un secretario bastante mesurado y respetuoso de la separación de poderes. Pero nosotros, es muy importante esto, Vicente, porque le tiene que quedar claro a la gente. Los de la derecha dicen que somos los lacayos de Andrés Manuel, que nos dan nuestras croquetas, dice la señora Telles, y algunos otros, ¿no? Pero no, lo que pasa es que nosotros somos compañeros de lucha del presidente y durante muchos años hemos luchado con él y estamos defendiendo un proyecto de nación, que eso además
quedó muy claro en el discurso del presidente de antier que nos recibió en Palacio. Y eso es normal. Por otro lado, es esclarecer dudas respecto al tema. Y he de decirte que efectivamente el senador Monreal votó en contra, pero también tengo que decirlo porque es la verdad, operó para que los que iban a votar en contra no lo hicieran. Eso lo vimos ahí en el pleno porque ya había varios senadores y senadoras, alrededor de 10, según ellos mismos nos dijeron, que iban a votar en contra. Finalmente solo votó en contra el senador Espino y el senador Monreal. Y eso lo operó él. ¿Por qué hace esto que hace? No lo sé, porque yo yo nunca he sido, digamos que, de una amistad con el senador Monreal, pero sí sé que es un político experimentado y me llama mucho la atención las cosas que ha hecho en el último año, año y medio, que digo, a quienes somos menos experimentados que él, pues nos suena raro. ¿Por qué hace esto si él aspiraba a por ejemplo, a encabezar a Morena en la presidencia de la República? Entonces, es muy, no sé, muy lamentable, muy raro, muy extraño. Por otro lado, también está el tema de lo que ya abiertamente el lunes le volvieron a preguntar al presidente López Obrador, porque alguien tuvo una entrevista con Eduardo Ramírez, que es muy amigo de Monreal, y le decía que por qué no se quita a Monreal de la coordinación. Y les dijo, le preguntaron, es que dice Eduardo Ramírez o dijo a alguna fuente que usted puso a Monreal de coordinador. Y él efectivamente sugirió que Monreal fuera el coordinador. Y el presidente fue muy contundente en su respuesta y dijo, no, nosotros no corremos a nadie, yo no soy partidario de eso. Él más bien que tome las decisiones que considere y el pueblo que juzgue es el tribunal, ¿no? Entonces, esto lo digo porque constantemente nos dicen que corramos a Monreal y hay cuestiones políticas que el pueblo va entendiendo gradualmente de por qué sí o por qué no. Primero, él es el coordinador y él es el que tiene interacciones con la oposición necesariamente, siendo el presidente de la Junta de Coordinación Política. Han salido las reformas, sí. No todas nos ha acompañado él, sí. Han sucedido cosas muy extrañas, sí. Hay cosas que a la gente hace que no lo quieran, pues sí. Pero el presidente sabe muy bien y nosotros también que hay tiempos, hay momentos, hay situaciones que no podemos irnos nada más con el hígado. Nosotros ganamos con 69 votos en la reforma electoral contra 53 de la oposición. Entonces, como ven, no es tantísima la diferencia y podría haber una madrugada ahí en que no se junten los votos por acción del senador Monreal. Oiga, por cierto, yo no creo en las coincidencias en política. Me llama mucho la atención que ayer Ricardo Monreal circulara en redes sociales este video en el que habla de la seguridad pública. O sea, no me invitaron a Palacio, pero ahí les va una puñalada. Así lo leo yo. Usted me va a dar su opinión, senadora, pero un tema tan delicado como el de la seguridad pública, me parece que no debe de ser un tema que se tenga que estar, no sé, tratando con videos cortos en redes sociales. Pero dice Ricardo Monreal, la seguridad pública es una demanda ciudadana que de manera invariable reclama el país entero. México necesita de la unidad entre todas y todos. Él hablando de unidad, válgame Dios. El Senado mexicano debe revisar, enriquecer y mejorar los planes que en esta materia se llevan a cabo. O sea, no está funcionando lo del presidente y necesitamos revisarlo. Si me permite, déjeme presentarle a la audiencia de Sin Censura esto que circula Ricardo Monreal y me da su opinión. Y nada más quiero aclarar, no es por hacerle el caldo gordo a alguien, es porque me llama la atención que en momentos en que Ricardo Monreal, por méritos propios, queda excluido de estos grupos reconocidos por el presidente, nuevamente arremete, creo yo, desde sus trincheras contra lo que hace el presidente, que él también, hay que decirlo, Andrés Manuel López Obrador lo ha admitido, es una de las tareas pendientes de su gobierno, el tema de la seguridad pública.
Vamos a ver y escuchar lo que dice Ricardo Monreal. Échalo, mi querido David. Este es el santuario del Santo Niño de Atocha. En torno al santuario gira toda la vida económica y social de esta pequeña localidad donde nacimos. Esta es la casa de mi abuela. Aquí se sentaba mi abuela Dominga, que quedó viuda muy joven y sacó a todos sus hijos adelante, entre ellos a mi madre. Aquí había un pirul y aquí nací yo. En esta parte había un cuarto, que ahí nací. Mi mamá se venía a aliviar con mi abuela y aquí se solía sentar mi abuela Dominga. Y esta es la casa que ella le heredó a un tío que está en Topica y está abandonada la casa. Era una casa pequeña, pero de aquí surgen muchos recuerdos, muchas anécdotas. La casa donde nací, en Plateros. Esta es la propiedad, la finca, el predio donde vivía mi abuelo paterno, Manuel Monreal. Era agrarista, mi abuelo Manuel Monreal, y comisario en la comunidad de Puebla del Palmar. Y ahora que estamos aquí, deseo que desde Plateros lancemos una gran convocatoria para revisar el plan de seguridad. Yo soy de los que piensa que es necesario revisar desde el Senado mexicano el plan de seguridad pública. Debemos enriquecerlo, debemos mejorar la coordinación y debemos enfrentar lo que está pasando en el país. Para mí, la principal demanda, el principal reclamo es la seguridad pública y no podemos desestimarlo. Vamos a recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Somos más los buenos que los malos y yo creo que es importante todos estar unidos. Estoy ahora acá en Plateros, en Zacatecas, en Fresnillo, para solidarizarme con la gente y para decir que no abandonemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras visitas a nuestra tierra. Zacatecas nos necesita a todos y hay que luchar en estos momentos difíciles con solidaridad, con unidad y con claridad en los objetivos que nos planteemos. La seguridad es lo más importante para todos. Saludos. Me llama mucho la atención que hable de unidad cuando de los pocos que quedaron fuera de esta reunión con el presidente, por ejemplo, es él. Me llama mucho la atención que hable de que no hay piso parejo, Ricardo Monreal, cuando él anda en clara campaña o precampaña rumbo al 2024. No puede ser otra cosa un video como este de aquí nació mi abuelita o aquí vivía mi abuelita y esta es mi casa y aquí soy y hasta el Santo Niño de Atocha. Pero tal vez porque yo soy muy mal pensado y porque soy muy exagerado y porque creo que no me cae bien Ricardo Monreal. Obviamente estoy siendo sarcástico por todo lo que dirán por mis comentarios, pero senadora, dame tu opinión. Y lo que la gente le censura al senador Monreal es precisamente eso, que adquiera el discurso de la derecha, de que se violenta la unidad, de que se agrede, que se divide al país desde Palacio Nacional. Eso es claro, cuando no es así. La división del país está dada desde hace muchos años entre ricos y pobres. Entonces, la polarización del país no es algo nuevo. Hoy se hace evidente y lo discutimos y se habla, pero es muy de la derecha, Vicente, estar hablando de que, o sea, deben tener silencio todos los que ellos no quieran que hablen, y ahora el pueblo habla, ahora el pueblo está en la discusión de los temas de interés nacional. Nunca se había incluido al pueblo en los debates públicos y ahora participan. Entonces, esto no le cae bien a la derecha y el senador Monreal asume ese discurso además anunció su gira con Santiago Krill. Entonces, bueno,
la gente, por supuesto que no admite eso, porque hoy por primera vez el pueblo de México tiene voz, ya sea de manera directa, que es lo mejor, porque ahora se expresan de manera libre y directa, o a través de nosotros, que somos sus representantes, y que por primera vez vamos a consultarles a ellos. Entonces, esta es una cuestión que brinca, por supuesto, y con la que no estamos de acuerdo. La estrategia de seguridad ha sido muy bombardeada por la derecha, es decir, no tienen vergüenza, Vicente, porque nos dejaron una creciente de violencia imparable y ahora es cuando ha empezado la curva a irse para abajo. Los temas humanos, sobre todo el daño al tejido social, no son cosas que cambian de un momento a otro, se requieren años. Años se llevaron en destruir el tejido social, años estamos llevando en recomponerlo. Entonces, poco a poco se va avanzando. Nosotros vamos a seguir apoyando la política pública en la que creemos, que está incluida en el proyecto de nación que nosotros hemos defendido durante muchos años. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Si no te veo antes, que la pases muy bien con la familia, con tus seres queridos, Antares. Tú sabes que te respeto, que te admiro y que ojalá que el 2023 venga con muchas más oportunidades de compartir aquí con la audiencia de Sin Censura. Te abrazo a la distancia, senadora, y cerremos precisamente invitando a la gente a tus redes sociales, a tus espacios, porque esto no para. Así es, pues muchas gracias, Vicente, también te mando un abrazo a toda la gente, a quienes nos ven y al equipo de Sin Censura, que nos ayuda mucho, y efectivamente en mis redes síganme en Twitter, Antares Basala, en Facebook, en TikTok, como Antares Vázquez Alatorre, y en Instagram también. Te mando un abrazo, Antares, saludos a ti, a tu familia y al equipo que te rodea. Un abrazo, senadora. Gracias. La senadora Antares Vázquez Alatorre hablando con nosotros sin censura. Oiga, pues esta mañana el presidente Andrés